Buenos días a todos. Es un placer estar aquí. La última vez que estuve en Santiago, hace como 15 años, y era un mochilero, estaba viajando por América Latina y les puedo decir que Santiago es muy distinto hoy a 15 años atrás. Afortunadamente, el lomo completo que comí ayer es igual. Entonces, aunque hay cosas que cambian, hay otras que se mantienen igual, lo cual es un gusto. Entonces, voy a hablar acerca de la incorporación de datos al sistema de cuentas nacionales y el PIB en general. Y parte de esto comenzó en la OCDE, como se mencionó, ayudando con el Task Force del FMI y Eurostat, y que está esperando compilar un manual que ayude a los países en la incorporación de los activos de datos en relación a la revisión actual del sistema de cuentas nacionales. Bueno, esto es bastante fácil. Los datos son muy importantes. Y en este minuto hay un- una bolsa de datos y está ahí en computer software, pero pensamos que las cuentas nacionales se podrían beneficiar de tener un activo específico de datos. Ha sido esencial para la formulación de nuevos productos, como por ejemplo la publicidad digital y también inteligencia artificial. Pero lo más importante es que se está haciendo fundamental a los procesos comerciales. Entonces ya no es los últimos nativos digitales, sino que también las empresas tradicionales que están utilizando datos para mejorar el inventario justo a tiempo o los programas de loyalty o de fidelización o tener una mejor proyección de la demanda y hacerse más eficientes. Los datos son esenciales para estas empresas. Y en este minuto no hay un activo específico de datos en el sistema de cuentas nacionales. Bueno, tanto los funcionarios como los académicos han intentado compilar estimaciones para intentar llegar a una estimación del valor de los datos. Y esto se ha hecho de muchos modos distintos. Aquí primero, en base a la capitalización de mercado. Los mejores conocidos son los FANGs, que sabemos que la capitalización, Facebook, Google, encontraron una forma que es mucha mayor que la suma de los activos fijos. Sabemos que hay un activo involucrado, entonces, y la capitalización de mercado es una forma de colocarle un valor a ese activo X que nosotros pensamos que son los datos. Y también se puede obtener del ingreso de la venta de productos de datos o productos intensivos en datos, y antiguamente otra forma sería la disposición a pagar o aceptar encuestas en que la gente llega a estimaciones acerca de lo que pagarían para tener redes sociales o no. Y es una forma un poco indirecta de ponerle un valor a los datos, porque esencialmente a lo que le estamos poniendo un valor es si es que podemos utilizar las redes sociales. ¿Cuál sería el precio para nosotros darle la información a las plataformas digitales? Y las plataformas digitales no van a invertir más de lo que van a obtener a cambio. Entonces, esto es un proxy o un sustituto para el valor de los datos. Bueno, esto es muy útil, pero ¿qué tiene que ver eso con el PIB? Bueno, en este minuto no mucho. Tal como se ha dicho, no hay un activo específico de datos en el SCN, y tomando el tema de la conferencia, generando información para descifrar el futuro, necesitamos información sobre los datos y además que sea consistente con el SCN y el PIB. Cuando vemos los datos, hay muchas características que hacen que aparezca como si fuera consistente con los activos en los SCN. Y es el resultado de la producción. Pueden ser utilizados en forma repetida en el proceso de producción y pueden ser vistos como un almacenamiento de valor. Adicionalmente, debido a todas las razones que he mencionado brevemente, a medida que los datos se van haciendo cada vez más y más importantes, hay más demanda por información de los datos. Simplemente para consolidar la confianza que tienen los usuarios en el PIB y las cifras del SCN, asegurándose de que las cifras reflejen el volumen de la economía que estamos viendo hoy. Y entonces, nosotros pensamos en un escenario de dos bancos, por ejemplo,
Ambos tienen la misma cantidad de software de computación, la misma cantidad de empleados y también de hardware, pero un banco invierte gran parte de su fuerza laboral en científicos de datos que capturan la información que se está creando al entregar los servicios financieros y organizar y almacenarla y haciendo que sea accesible para el uso. Y luego tenemos el banco número 2 que no hace nada de eso. Ahora, nosotros sabemos que el banco número 1 va a poder generar eficiencias que el otro banco no va a poder. O es el sentido de que van a poder identificar transacciones a futuro u oportunidades, pero el otro no. Ambos activos de los bancos, los activos fijos podrían ser el mismo. Entonces es evidente que hay un activo que debe ser capitalizado o por lo menos gastos que debe ser capitalizado para convertirse en un activo dentro del sistema de cuentas nacionales. Entonces, ¿qué tipo de datos estamos hablando? Bueno, espero que todo el mundo ya hayan visto el primero, como que los datos son el nuevo petróleo. Los datos, el segundo, los datos son como el sol, en el sentido de que es un recurso inusual. Lo utilizamos, pero se autorregenera. Y luego, finalmente, los datos como el agua, en el hecho de que se puede contaminar, se puede distribuir, almacenar, pero también hay fugas. Yo soy un contador de cuentas nacionales. No soy poeta, entonces no tengo estas definiciones poéticas, sino que nosotros utilizamos una definición mucho más técnica. Decimos que es contenido que se produce al acceder y observar fenómenos y registrar y organizar y almacenar elementos de información de estos fenómenos en un formato digital que proporcionan un beneficio económico cuando se utilizan en actividades productivas. Nosotros pensamos que para la estadística económica, la medición, probablemente esto sea más útil para los funcionarios de estadística. Y hay un par de puntos que quisiera destacar en esta definición. El primero es que solamente digital. Obviamente, los datos no digitales sí existen. Los datos han sido utilizados para la producción durante siglos. Sin embargo, si pensamos que si cabe sería que si hay que utilizar esto en producción, la cantidad de no datos digitales que está utilizando en la producción no es trivial. Y esto da una oportunidad para que los compiladores lleguen a una estimación en oposición a tratar de compilar todo lo que se ha escrito en un papel en algún minuto. Bueno, esto es importante, pero bastante sencillo. El siguiente es el beneficio económico. Esta advertencia no es nueva, porque en el SCN, que un activo sea fijo, tiene que entregar un beneficio económico a su propietario. O sea, la gente que acumula los datos y lo pone en un muro y no hacen nada con eso, técnicamente eso no sería datos dentro del SCN, porque no se está utilizando en la producción para generar un beneficio económico. Entonces, esto va de la mano con un enfoque de medición, que es lo que vamos a ver en un minuto. Si una empresa va a invertir recursos para obtener datos, seguramente los van a utilizar en la producción. Nadie genera datos por el hecho de tener solamente datos. Entonces, esto parece medio oscuro, pero es un hecho ilógico. Y el último es la diferencia entre el activo de datos producidos y los elementos de información no producidos acerca de la observación del fenómeno. Esto tiene que ver con lo que se discutió anteriormente, antes de la revisión del 2008, en que había preocupación en cuanto a la capitalización del conocimiento. Y si nosotros capitalizaríamos los datos, todo el mundo registra su conocimiento en un computador, estaría generando un valor agregado. Bueno, pero hemos avanzado un poco y esto es el tren de información de datos que viene del maletín de herramientas y es la base de la presentación. Y aquí pueden ver el primer casillero más oscuro, que son los fenómenos observables. Y esto puede ser producido como una externalidad de la producción o puede ser producido en forma natural. Y esto sí está disponible en el sitio web.
Entonces, si no ven todo lo que está escrito, véanlo después. Pero lo que estamos viendo aquí en realidad es el proceso paso a paso. Una vez que esta información de los fenómenos observables se registran y se almacenan, entonces se convierten en datos. Y es ese registro, organización y limpieza que tiene que ver con la producción y hace que los datos sean un activo producido. Y luego puede ser organizado en una base de datos, otro activo fijo en el SCN, y luego esto puede llevar a distintas visiones. O sea, una vez que los datos son apropiados para su propósito, entonces está completo este sistema. Y si lo utilizan para producir otros bienes y servicios, ya no están generando los datos, sino que estarán empleándolo para producir lo que quieran. Ojalá que ya les he convencido de que el SCN necesita un activo de datos y segundo, he explicado en el mejor modo posible exactamente el tipo de datos que nosotros queremos. Entonces, hagámoslo. Pero como dicen aquí, estos son solamente 4 ejemplos y pienso en al menos 10 más. Los datos son muy distintos a los otros activos fijos que existen dentro del SCN. La mayoría de los datos se producen en un tipo de cuenta de propietario. Obviamente hay una obsolescencia, pero no se deprecian y es muy heterogénea. Y para este propósito, aunque si tuviéramos transacciones de mercado, diría que sería muy difícil encontrar transacciones de mercado que involucren estos datos. Los datos son extraordinariamente heterogéneos y debido a esto debemos abordarlo de un modo distinto a cómo medimos otros activos fijos. Y la cantidad frecuentemente no tiene nada que ver con el valor. Uno puede tener kilómetros y gigabytes y terabytes de datos que no significan nada en comparación a un pequeño dato muy útil utilizado en un contexto específico que puede ser de gran valor. Bueno, para comprobar este punto, aquí hay datos de Eurostat del 2020 y se muestra que aunque un tercio o un cuarto o un tercio de empresas están utilizando la analítica de Big Data y están comprando datos muy pequeños, sin embargo, el porcentaje de personas que venden datos es incluso más pequeño todavía. Entonces, a diferencia de la mayoría de los otros activos en las cuentas nacionales, esto realmente es la producción de cuentas de propietarios que hace esto. Hay mucho trabajo académico que muestra la importancia de la ventaja de la propiedad de los datos. O sea, ¿de qué sentido tiene tener los propios datos si el vecino en la misma cuadra también tiene acceso a los mismos datos? Pero entonces solamente si están relacionados a una cuenta de propietario. Bueno, ¿cómo lo podemos clasificar? Por ejemplo, por un lado, el precio de mercado. También los datos no son vendidos en cantidades suficientemente grandes. O el valor presente neto. Muchos de los supuestos que se utilizan para esto se basan en la constante que existe, la información que ya conocemos acerca del petróleo, acerca del oro, acerca del cobre. Pero hay muchos datos que no conocemos y cómo se puede derivar un valor de eso. Y finalmente, además de esto, la heterogeneidad de los datos es significativamente distinta a los recursos naturales. Y una onza de oro, un barril de petróleo es muy similar a uno creado en un año más o en otro país. Pero esto no es el caso con los datos, o sea, el valor presente neto no es necesariamente adaptable. Entonces, aquí llegamos a la suma del costo. Esta es la recomendación que se ha avanzado en el SCN para medir este tipo de activos. Entonces, cuando vemos la estimación del costo, está la mano de obra y otros costos involucrados en la producción y algunos están enumerados: planificación, preparación, acceso, registro y luego la limpieza y procesamiento de los datos. Pero una vez que los datos ya son aptos para ser utilizados y en la parte de la generación se detiene y comienza el uso. Bueno, esto tiene que ver con el consumo de capital fijo que debe alimentarlo. Sabemos que gran cantidad de datos se capturan mediante las plataformas digitales, los servicios digitales libres, gratuitos. Entonces, el gasto en este tipo de software que se utiliza como portal para recopilar elementos de información, hay que tenerlo en consideración. El consumo de estos activos debe ser tomado en consideración al derivar el costo general del producto de los datos. Y tenemos un markup o un adicional
anual para estos productos, que es bastante estándar para el SCN al medir ciertos costos. Ahora, bueno, esto no es un sueño descabellado. Sí tenemos ya ejemplos de valores de los activos de datos. O sea, esto ha sido compilado por varias oficinas de estadísticas, además de los académicos. Y ni siquiera los tengo todos aquí. Pero lo que esto ha hecho en realidad es que han tomado los datos como activo producido y tengo aquí estimaciones de un activo que actualmente no está en la producción y dentro del límite de SCN, diciendo, si estos datos fueran un activo producido, este sería el valor. Y esto ha confirmado la factibilidad del enfoque que estamos recomendando. Ahora, verán aquí que en términos del valor de los activos de datos va desde 0,8 a 2,7. Y desde un cierto punto de vista esto no es trivial, pero tampoco es wow. Entonces la tasa de crecimiento, como es de esperar, bastante menor, porque mientras que los gatos en datos ha avanzado un poco más rápido que la formación de capital y el PIB, la diferencia no es tanto. Entonces, la diferencia es de 1,3. Entonces, en este minuto, la información no se le ha visto como que quiebre o afecte mucho el PIB. Y un aspecto importante aquí, en el estudio de Karata et al., es que ellos tienen datos que son almacenamiento de datos y luego bases de datos, inteligencia de datos. Y es importante porque hay que tener en cuenta la doble contabilidad. En algunas de las investigaciones que se hacen en software de computación que actualmente está en las cuentas, probablemente debería reflejarse esto como gastos en datos y debemos capturar el gasto que y hay que generar un activo explícito. Entonces, los países van a salir y producir esto. Probablemente no tan rápido, sí, pero yo quisiera pensar que si tenemos la metodología conceptual y si tenemos ejemplos prácticos, entonces este sería el objetivo. Pero como dijo Churchill, es poco probable que sea el principio del final, pero más bien el final del principio. Y aquí lo que tengo aquí es cuando estaba hablando sobre la investigación y el desarrollo. Yo siento que los datos están en una situación bastante similar cuando se incorporó investigación y desarrollo y dicen que las guías específicas deben ser desarrolladas a fin de entregar niveles apropiados de confianza en las medidas resultantes. Y bueno, no tenemos todos los componentes en este minuto, sino que esto es un proceso que va a continuar durante un par de años más, e incluso después de que el SCN sea endosado oficialmente. Ya se están trabajando con las oficinas de estadística para mejorar las estrategias de compilación. Entonces, en un cierto modo de resumen, pensamos que el trabajo existente ya valida la posibilidad de incluir los datos recomendados. Pensamos que la exclusión, especialmente cuando el SCN se está revisando, hubiera erosionado la confiabilidad del SCN como indicador de la economía. Pero si no es ahora, ¿cuándo? Esto se mencionó en términos de la incorporación de datos, que si hubiera una revisión, se perdería la oportunidad. Los resultados preliminares muestran que los datos no romperán el PIB, pero ojalá los usuarios tendrán la capacidad de comprender los distintos componentes para la economía y hay un manual que se está preparando para el Eurostat y el fondo. Bueno, quisiera decir que esto es parte de un proceso en curso. La OCDE está ahora en su cuarta etapa y va mucho más allá de la medición de las estadísticas económicas, sino que una gran parte de esto es la medición conectada con la digitalización. O sea que hay un rango de notas y toolkits viendo los valores de los datos, el comercio digital y la OCDE junto con otras oficinas de estadísticas. Además que han producido tablas y en general hay un indicador digital, un toolkit que entrega información sobre la digitalización para un rango de países de la OCDE. Entonces, muchas gracias por su atención.